Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios, estamos reunidos hoy nuevamente. Esta es nuestra tercera clase con relación a la clase o el tema Introducción a la Doctrina de Dios. Damos la bienvenida al pastor Ismael. Le rogamos a nuestro hermano David que nos ponga en oración. Gracias. Claro que sí. Oremos. Padre amado, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día en el que podemos nuevamente poder seguir estudiando tu palabra, poder aprender acerca de ti. Te pedimos, Señor, que le dé fuerzas al instructor de esta clase en esta mañana y que pueda dirigirnos perfectamente bajo tu tutela, Señor. Ayúdanos a aprender cada día más de ti y aplicar las cosas que aprendemos en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, muy buenos días. Hoy tenemos de nuevo el privilegio de estar aquí para esta clase. Estamos estudiando en esta oportunidad aspectos relacionados con la doctrina de Dios o con el carácter de Dios. Y hemos estado desarrollando una guía que nos ayuda a entender un poco más de manera muy rápida, porque la doctrina de Dios es muy profunda, pero de manera como muy didáctica, en qué consiste la doctrina de Dios o el ser de Dios o el carácter de Dios. Hemos dicho que este conocimiento o este tema es supremamente esencial para la vida cristiana y para exponer respecto de Dios. La Biblia dice que es imposible hablar de Dios si no le conocemos, si no le creemos y si no confiamos en Él. Entonces, para hablar de Él se requiere creer, conocer y confiar en quien hablamos o de quien hablamos o de quien creemos, en este caso de nuestro Señor. Entonces, como nosotros somos llamados como predicadores, como maestros, como consejeros, debemos presentar defensa con autoridad y con conocimiento, con argumentos de la fe que nosotros profesamos. En ese sentido, es muy importante. Recordemos que toda la especialidad que hemos visto este año sobre consejería tiene que ver con pastoral o con ministerio pastoral. Pero esa pastoral tiene una base teológica o una base conceptual. Es decir, la pastoral no es simplemente acción, sino que esa acción tiene que ver con unos principios. Y esos principios tienen que ver con un conocimiento estructurado. En este caso, la pastoral que nosotros ejercemos a favor de los necesitados en la consejería se basa en unos principios que son la revelación de Dios o el carácter de Dios, que es el que nos da el conocimiento y la razón de ser para la consejería. Es decir, aconsejamos a personas que necesitan, pero que necesitan de Dios. Y les aconsejamos basados en Dios. Es decir, cada elemento, cada aspecto de la consejería o de la intervención que tenemos a favor de los necesitados que requieren nuestro apoyo, nuestra ayuda, es explicando quién es Dios y diciéndoles que ellos necesitan de Dios. Recordemos que la consejería bíblica no es decirles que necesitan trabajo, que necesitan salud, que necesitan amor, dinero, becas, viajes, paseos. No, recordemos que la consejería es decirle, usted necesita de Dios. Usted está así porque vive de espaldas a Dios. Si usted no se reconcilia con Dios, usted seguirá de mal en peor. Puede que le vaya bien en esta vida, pero en la eternidad estará condenado y separado del Creador por toda la vida, por la eternidad. Entonces, en tal sentido, la consejería es hablar de Dios. Y para hablar de Dios tenemos que saber quién es Dios. Tenemos que conocer a Dios. Y por eso este curso con el que estamos cerrando este año es supremamente esencial, porque de lo contrario vamos a hablar de otras cosas, pero no vamos a poder hablar de Dios porque no lo conocemos o no podemos presentar defensas sobre Él o argumentos sobre Él.
Entonces, el curso que nos planteamos tiene que ver con 4 semanas. Primero, ¿quién es Dios? Dios existe. Segundo, Dios se presenta. Y tercero, Dios se revela. Hoy nos corresponde hablar sobre la revelación de Dios y sobre cómo Dios obra o cómo Dios actúa en medio de nosotros para su propia gloria. Entonces, hoy vamos a entrar en materia hablando de la revelación de Dios. Hablando de la revelación de Dios. Y vamos a entrar en materia hablando sobre este tema, diciendo que Dios es y Dios se revela. ¿Cómo se revela Dios y por qué se revela? Entonces, esa es nuestra temática de hoy. Y lo vamos a hacer presentando argumentos, obviamente bíblicos, pero también argumentos conceptuales que nos ayuden a explicar cómo Dios se revela. Ya dijimos que Dios es, lo dice la Biblia, lo dice la creación, lo dice los hechos creados. Ya dijimos que Dios se presenta, es decir, ¿qué dice Dios de sí mismo? Y lo que Dios dice de sí mismo es valeroso y verdadero, porque es seguro, es la forma como Dios se define o se presenta o dice esto es lo que yo soy o lo que yo represento. Y hoy vamos a hablar cómo Dios se revela. Y revela con V, con V pequeño. Es cuando hablamos de la revelación de Dios, lo que tenemos que decir en primer lugar es que Dios, que es infinitamente grande, que Dios, que es espíritu invisible, ha querido por su sabia y disposición voluntaria darse a conocer. Y que en ese propósito de darse a conocer, Él dispuso revelarse, es decir, manifestarse, que le conociéramos, que tuviéramos evidencia de su ser, de su carácter y de sus obras, y a eso se llama la revelación. La revelación viene de Dios. Dios la dispuso por su sabio consejo, y Dios se revela por gracia y para salvación y fe de los creyentes. De tal manera que no hay excusa. La Biblia dice que no hay excusa porque Dios se ha revelado. A Dios no tenemos que buscarlo, o no tenemos que inventárnoslo, no tenemos que imaginárnoslo, porque Dios se ha revelado. Eso es una disposición soberana y es una disposición unilateral de Dios, su deseo y su propósito y su interés de revelarse. Eso hace parte de la condescendencia de Dios. Es decir, Dios en su condescendencia o en su bondad se revela para que nosotros le veamos y le conozcamos. Y para que nosotros no tengamos duda de quién es Él y de que podemos confiar en Él. Entonces, quiero que veamos eso como una condescendencia de Dios. La revelación es la voluntad de Dios, hace parte de la voluntad de Dios que Él se revela. Él no se revela porque se lo hemos pedido. Él no se manifiesta porque nosotros lo buscamos y entonces Él dice, acá estoy, me encontraron. No, eso lo dispuso Él desde la eternidad. Dentro de su plan perfecto, lo que se llama el decreto eterno, uno de los aspectos del decreto eterno tiene que ver con la revelación. Es decir, Dios sale a la luz, Dios se muestra. Dios nos dice, este soy yo y para eso estoy, y nos muestra con evidencias contundentes su revelación. Entonces, esto es muy importante porque si nosotros tenemos la conciencia de Dios, que efectivamente la tenemos por ser creados a imagen y semejanza, es porque Dios se ha revelado. Es decir, no es que yo busco a Dios y lo encuentro y ahora puedo hablar de Él porque ya lo conozco. No, es que Dios se dio a conocer y al darse a conocer, nosotros podemos tener conocimiento seguro, con evidencias seguras, con razones seguras, con argumentos seguros de su existencia. Y aún los que niegan a Dios, lo niegan con evidencia. Es decir, tienen evidencias ante sus ojos y ante su conciencia, y por eso quieren ocultarlas o taparlas. El ateísmo o el agnosticismo lo que consiste es en la negación de las evidencias.
Es decir, es una contradicción porque como tengo evidencias tan contundentes y no las quiero reconocer porque quiero vivir a mi manera, pues prefiero elaborar argumentos negadores de esa existencia para acallar mi conciencia y decir Dios no existe, cuando lo que estoy haciendo es intentando, como dijéramos, tapar con un dedo el sol o las múltiples evidencias que tenemos de su ser y de su actuar. Les vamos a mostrar en esta mañana cómo Dios se ha revelado. Sí, ya sabemos por qué se ha revelado. Se revela porque esa es su voluntad, esa es su disposición, ese es su propósito, porque ese nace de su propio ser y de su propio carácter. Y ahora vamos a ver cómo Dios se ha revelado. Entonces, dentro de esos aspectos, como podemos ver a Dios de manera clara, de manera diáfana, de manera contundente, sin temor a equivocarnos, vamos a presentar 4 o 5. Es cómo Dios se ha revelado. Entonces, una manera como Dios dispuso desde el comienzo de la historia, darse a conocer es a través de la creación, o lo que llamaríamos a través de la naturaleza. Es decir, la naturaleza o la creación que es obra de Dios, revela a Dios. Entonces, uno de los grandes propósitos de la creación es la revelación de Dios, porque la creación revela a Dios en su grandeza y en muchos de sus atributos. Nosotros hemos pensado muchas veces que la creación solamente tiene un fin de beneficio para nosotros. Y efectivamente tiene un beneficio que es pues que podamos vivir, que tengamos sustento, que tengamos provisión. Eso es verdad, pero ese no es el propósito mayor de la creación. El propósito mayor de la creación no es que tengamos energía, que tengamos sol, que tengamos alimento y que tengamos provisión. Ese es un fin derivado de la creación, es un fin práctico de la creación. Pero el fin absoluto de la creación, el fin mayor de la creación es revelar a Dios. Es decir, la creación es el primer elemento que tenemos al alcance, todos los hombres desde la vida, desde el nacimiento, para poder saber que Dios existe. Porque si hay aire, si hay oxígeno, si hay vida, si hay energía, pues Dios existe, porque la creación revela a Dios. Esto es muy importante y esta es una evidencia universal. Pudiéramos decir que es una evidencia cosmológica. Es decir, todo el cosmos en todos los elementos y componentes, tanto macros como micros del mismo, son reveladores, son evidenciadores, son testificadores de la existencia de Dios. De tal manera que no hay excusa, porque ¿qué hombre no tiene acceso a la creación? De hecho, si vive es porque se beneficia de la creación, disfruta de los elementos y condiciones de vida y entonces, por lo tanto, no hay excusa. Entonces, la naturaleza. Dios ha puesto de manifiesto ciertas verdades sobre sí mismo a través de la naturaleza o del orden creado. La naturaleza revela que Dios existe y que Él es poderoso. Este testimonio es tan grandioso que ninguna persona puede pretender que él o ella no conocen nada acerca de Dios por el cual viven, conocen y razonan. Es decir, si alguien dice, para mí Dios no existe, pues por eso es tan necio, porque está negando la propia existencia suya y la propia existencia de la creación, la cual ve y en la cual está y en la cual funciona. Es una contradicción en términos, por eso el ateísmo es una contradicción, por eso el agnosticismo, por eso el existencialismo es una contradicción racional, conceptual, no solamente de fe, sino una contradicción racional, porque yo no puedo negar lo que estoy viendo. ¿Sí? Eso es una locura, eso es una alteración de la conciencia y de la mente. Por eso dice la Biblia que solo un necio, un rebelde, dice Dios no existe cuando él está viendo la creación, cuando disfruta de ella y cuando él hace parte de ella. De una u otra manera, cada persona creada por Dios es una evidencia de la existencia de Dios. Entonces, es una evidencia que tenemos al alcance y es una evidencia universal. Dios existe porque la creación existe, la creación revela a Dios. Y eso nos permite también decir lo siguiente, que en la Biblia,
reúne toda la revelación o la historia de la redención, hay muchos salmos y muchos lugares en la Biblia donde nos indica la majestad de Dios a través de la creación. Es decir, que la creación nos revela la existencia de Dios en cuanto a su poder, su grandeza, su magnificencia, su perfección y muchos más aspectos del ser de Dios que están grabados en la creación y que son evidentes en la creación. Entonces, Dios no solo se revela claramente en la creación, sino que la creación muestra a Dios. ¿Sí? La creación nos permite percibir a Dios, percibir el ser de Dios, su carácter, su existencia, su realidad, de tal manera que es innegable. El juicio de Dios no se retiene ya que los hombres se niegan a recibir la revelación y la misma creación también evidencia el juicio de Dios. Sí, lo que llamamos hoy en día los eventos naturales, ¿sí? Como los terremotos, desastres naturales, tsunamis, temblores, maremotos y otros eventos naturales, tornados y muchos otros más, lo que nos evidencian es parte del juicio y de la fuerza y poder que tiene Dios para controlar su creación y por supuesto para generar temor, miedo en el hombre, porque el hombre que es la corona de la creación termina teniendo temor ante esos eventos como una inundación, como un terremoto, como otras situaciones graves donde hay devastaciones. El hombre tiene temor porque no sabe cómo controlarlos y eso lo que nos muestra es que la naturaleza de los hechos creados nos revela no solo la grandeza y poder de Dios, sino también nos revela el juicio de Dios, que es seguro y que nos genera temor y nos prepara para el juicio final. Entonces no hay excusa porque todos los hombres participamos y pertenecemos a la creación y no tenemos excusa para decir Dios no existe, yo no lo he visto, yo no sabía que Él no existía, porque cada árbol, cada flor, cada ecosistema, cada ambiente, cada paisaje nos muestra la existencia real, inequívoca, segura, grandiosa, magnífica de nuestro Dios. Entonces estamos ante una evidencia múltiple, estamos ante una evidencia universal y estamos ante una evidencia innegable que personas de todas las religiones y de todas las culturas y de todas las condiciones pueden apreciar y es una evidencia que está frente a sus ojos y es la evidencia de la creación. Los científicos dicen que algunos de ellos que Dios no existe cuando ellos hacen ciencia, ¿sí? Pero lo que están es en su torpe razonamiento negando la propia evidencia con la cual trabajan. Es decir, trabajan con una evidencia natural y negando esa evidencia natural niegan a Dios, porque es imposible que con la evidencia en la mano, con el objeto de investigación en su mano y frente a sus ojos nieguen a Dios, cuando Dios es la mayor evidencia de la creación. No es la menor, es la mayor. Y vamos a mirar algunos textos bíblicos que nos ayudan a ver que la naturaleza y la creación sí tiene como propósito implícito revelar a Dios y que la naturaleza y la creación de Dios sí tiene como propósito natural mostrarnos la existencia de Dios de forma universal. Uno es el Salmo 19. El Salmo 19 es un salmo que nosotros tenemos para mostrarnos a Dios y que lo hemos citado muchas veces, ¿no? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan, contar es evidenciar, es testificar, es afirmar. Contar es revelar, es manifestar. Pero los cielos sí tienen, cuando habla de los cielos se refiere al universo, se refiere a la atmósfera, se refiere al espacio. Los cielos o el firmamento o el espacio o la atmósfera que nosotros vemos y contemplamos
sí tienen como finalidad práctica, didáctica, pedagógica, revelar a Dios, es decir, hablarnos de Dios, contarnos de Dios. Pudiéramos decir que cuando vemos el espacio y vemos la creación y vemos los cielos nos cuentan historias, nos revelan historias y nos cuentan la verdad sobre Dios. Nos dicen, mire que este cielo azul o este espacio profundo nos muestra que hay un creador y que hay un sustentador. El firmamento, el espacio, el cosmos, tiene como finalidad anunciar, proclamar, gritar, decirnos Dios existe, Dios es creador, Dios es sustentador, Dios es autor de todo cuanto existe, tanto en su magnitud mayor como en su evidencia minúscula o microscópica. Pues todos los hechos creados tienen como finalidad contarnos, anunciarnos. Y eso es un propósito maravilloso que el necio desconoce o aunque lo tiene ante sus manos, lo quiere ignorar. Es muy extasiador ver la creación, es maravilloso ver los elementos de la creación tan magníficos y uno decir, no, esto sucede al azar. Solo un torpe puede decir esto sucede al azar. ¿Sí? Si nada de lo que nosotros hacemos en la vida sucede al azar. Si usted llega a la mesa y encuentra un plato de comida exquisito, ese plato ni se preparó solo, ni llegó a la mesa solo. Alguien lo tuvo que preparar y ponerlo en la mesa. Si usted llega a su casa y encuentra agua caliente en su casa o agua fría en la nevera, y usted la disfruta porque tiene sed, pues esa agua no llegó sola, ni se sirvió sola, alguien la tuvo que poner en su mesa, o en su nevera, o en su dispensador. Y así sucesivamente. Todo lo que encontramos, absolutamente todo lo que disfrutamos, lo que compramos, alguien lo tuvo que procesar, alguien lo tuvo que elaborar, alguien lo tuvo que poner al alcance nuestro. Nada sucede al azar, absolutamente nada. No existe el azar. Existe la providencia, existe el sustentador, existe el creador, existe el preservador, pero no existe el azar. El azar es una idea gnóstica y una idea agnóstica de negar la evidencia y de negar al autor de la evidencia, que es nuestro Dios, y todos los medios que Él ha dispuesto para que las evidencias sean reales y las tengamos al alcance. Pero los cielos no son el azar, los cielos son la historia de Dios o la manera como la creación nos grita diciendo Dios existe y el Dios que existe es creador, sustentador, pero también es redentor y es juez. Y ese Dios es poderoso, grandioso, magnífico y es imposible negarlo porque hay evidencia en cada estrella, en cada color, en cada paisaje, en cada árbol, en cada fruto, en cada cosa creada, en cada hombre, en cada mujer, en cada niño, en cada animal, en cada árbol, hay evidencia contundente del poder, diseño, grandeza de ese creador. Romanos capítulo 1 nos dice lo siguiente, que es un texto muy importante para ver que el hombre sí puede a través de la creación tener evidencia inequívoca sobre la existencia de Dios, pero que por el pecado, por la rebeldía, el hombre niega o tuerce esa evidencia para su propia perdición. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, no fue que el hombre buscó la evidencia, sino que Dios presentó la evidencia a todos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, no puede ser más claro este texto para decirnos que efectivamente Dios está manifiesto o se ha manifestado en todo hombre. No hay un hombre, no hay una mujer que no tenga la manifestación clara y correcta del Dios verdadero. Dice que las cosas invisibles de Dios y que su eterno poder y deidad, es decir, la deidad de Dios, o que lo que llamaríamos en teología la Trinidad de Dios, que es la forma como Dios se ha revelado a través de la deidad, son claramente visibles, no oscuramente confusas, sino claramente evidentes, visibles desde la creación del mundo. Es decir, la creación desde el comienzo nos dice que Dios existe, nos dice que Dios es espíritu y nos dice que Dios es poderoso, pero también nos dice que Dios es trino. Eso lo podemos conocer a través de la creación porque aquí lo está diciendo el texto. Es claramente evidente desde la creación y es entendible a través de las cosas hechas de modo que no hay excusa. Pues si alguien niega la existencia de Dios, es por su necio corazón. Si alguien niega la deidad revelada en las cosas creadas, es por su razonamiento entenebrecido, mas no es culpa de Dios, porque Dios nos creó correctamente y nos reveló su existencia de forma correcta y contundente. Entonces es muy importante y muy fuerte lo que está diciendo acá el texto para que nosotros tengamos la evidencia correcta y la comprensión correcta del Dios verdadero. No hay excusa. Noten que la primera línea de este texto dice, porque Dios se revela con V, contra toda rebeldía del hombre, rebeldía con B grande. Creo que en nuestro español revelaciones con V y rebeldía es con B grande o con B mayor. Entonces la revelación de Dios también confronta la rebeldía del hombre que se envaneció y tapa la evidencia. Es decir, ve la creación y aunque ve la creación no ve a Dios, que era lo que más debía ver en la creación. O sea, cuando viajamos, que tenemos la oportunidad de ir a un paisaje diverso al que estamos nosotros más acostumbrados, pues nos quedamos maravillados de la riqueza de colores, olores, frutas, árboles, vegetación, animales. Y lo primero que debemos ver en esos paisajes que están frente a nuestros ojos o frente a nuestros oídos es a Dios. O sea, ese es el propósito, que usted vea a Dios. O cuando va al supermercado, a la frutería, que ve tantas frutas o tantas verduras, lo importante es que usted vea a Dios, diga, qué grandioso es Dios, que creó tanta variedad y que esa variedad de frutas y belleza de frutas me muestra que Dios existe y que es tan bueno y compasivo, dándonos alimento variado y tan generoso y tan rico esos alimentos para nuestro sustento. Sin embargo, eso lo ve el creyente. Lo debiera ver el impío porque para él también es la evidencia. Pero él no la ve no porque no la vea, sino porque él es necio. Como es necio, él dice, yo aquí lo que veo es una tierra productiva que produce frutos y que produce carnes y que produce vegetales, pero yo no veo a Dios porque para mí Dios no existe. Pero esa es la evidencia que él niega para mostrar la evidencia propia de sí mismo, y es que está entenebrecido y que está envanecido en sus propios razonamientos. En conclusión, como lo dice aquí mismo y lo dice el rey Salomón muchas veces, es la evidencia de que él es necio. Es decir, niega lo innegable para afirmar lo imposible. Niega que Dios existe para afirmar que Dios no existe. Y ese es el colmo de la torpeza. Pero obviamente eso está también consignado en las escrituras para que no nos sorprendamos, sino para que entendamos que así actúa el hombre y la mujer que se llenó de rebeldía y de motivos contra Dios, porque la mayor evidencia de todas las cosas es Dios,
Entonces, lo que él más quiere negar con toda su fuerza y con todos sus argumentos y con toda su pasión es a Dios. Porque quitando a Dios de en medio, pretendiendo quitarlo de en medio, pues él puede vivir a sus anchas y él puede hacer lo que se le antoja. Hay un salmo que lo llaman el salmo de la naturaleza o el salmo de la creación, dentro de otros salmos del Antiguo Testamento que son muy contundentes hablándonos sobre la creación y la evidencia de la creación para mostrarnos a Dios. Es el salmo número 8. Y dice lo siguiente en esta parte que vamos a leer, que he transcrito aquí en la pantalla. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Mire, Dios hizo eso para hacer callar o para taparle la boca al enemigo y al vengativo, es decir, al impío y al rebelde y al que está negando a Dios. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Miren que de forma general la creación, que es magnífica y que es enorme, que es gigante y que es infinita, la creación nos plantea a todos los seres humanos una pregunta, y la pregunta es, el hombre es muy pequeño dentro de esa creación. Y esa pregunta de la pequeñez humana en la magnífica y enorme creación plantea la pregunta es, ¿qué función cumplimos en esta creación tan grande si somos tan diminutos? Si somos tan insignificantes, no somos ni siquiera un puntico como la cabeza de un alfiler en este universo tan grande. Somos menos que eso, mucho menos. Entonces la pregunta es, ¿por qué el hombre tiene tanta capacidad y fue creado con tantas responsabilidades si es tan minúsculo en una gran creación? Y la respuesta que plantea el salmista es, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es una gran reflexión, este es un gran tratado, no solamente de cómo la creación revela a Dios, sino cómo el hombre se debe percibir en esa creación tan grande. Y cómo el hombre debe actuar sabiendo que siendo tan pequeño tiene tan gran privilegio otorgado por Dios y que al tener ese privilegio dado por Dios para desenvolverse en esta gran creación, se debe traducir su actuar en gratitud, dependencia y adoración al Creador. Sin embargo, el necio traduce todas esas deberes y responsabilidades en negación del Creador. Es decir, él debiera ver la creación y decir, Dios existe, lo adoro, pero resulta que ve la creación, se beneficia de ella y dice, Dios no existe, lo niego, lo odio. Totalmente contrario. Pero eso solo es un razonamiento entenebrecido de la cual o del cual el necio es totalmente responsable. No es víctima. El necio no es víctima de Dios y víctima del pecado. El necio es 100% responsable de negar a Dios porque él tiene la evidencia. Él disfruta la evidencia, palpa la evidencia, pero persiste en decir que no es una evidencia confiable y que esa evidencia lo que dice es que todo viene por azar, cuando eso no lo pueden aceptar ni siquiera su propia mente. Si yo me levanto y dejo la cama sin tender, cuando vuelva por la noche, la cama está sin tender. Y si llego y la cama está tendida, alguien la tuvo que tender, no fue que por azar se tendió sola. Y así todo lo que nosotros dejamos en un sitio, si lo encontramos en ese sitio, pues
nos muestra que las cosas no funcionan al azar y si alguien lo movió, tuvo que alguien tener esa acción sobre ese objeto, pero no fue que por casualidad las cosas se movieron, las cosas se desaparecieron o las cosas aparecieron ordenadas o en otro lugar. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararé? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nuevamente aquí ahora el profeta Isaías está haciendo una profunda reflexión sobre el ser de Dios, la existencia de Dios, y sobre la contradicción del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, diciendo, Dios no existe y Dios no me va a juzgar. Dice, ¿por qué no levanta la cara, levanta los ojos y mira lo que creó? Y el solo ver la creación tan grande, el espacio, el firmamento, el cielo, las estrellas, me testifica de que hay un creador y no solamente un creador, sino un juez, porque la creación revela un juez magnífico, justo, recto y preciso, al cual no podemos pasar por alto y al cual tenemos que rendir cuentas. Dice, ¿no te has dado cuenta que Dios eterno es Jehová y que creó los confines de la tierra? O sea, eres tan torpe que viviendo en esta tierra y viendo la creación y observando y teniendo contacto con ella, persistes en decir que Dios no existe y que mis obras están escondidas de Dios y que no hay nada que temer porque nadie sabe lo que yo estoy haciendo y puedo hacerlo a mi antojo, a mis anchas, sin ninguna consecuencia. Miren que aquí hay una reflexión profunda del profeta Isaías diciendo, un momento, la creación nos advierte que Dios existe, pero la creación también nos advierte que Dios es omnisciente y omnipresente. Y la creación nos advierte que Dios es juez. Miren todo lo que podemos ver sobre Dios a través de la creación. Así que no te confíes porque la creación saca a la luz. Y recuerden que hay un dicho popular que uno dice es que las paredes tienen oídos, o las paredes tienen ojos, o las tumbas oyen. Como un dicho popular para decir que las cosas o la misma creación se encarga de sacar a la luz. Es muy importante eso porque, por ejemplo, a través de los que hacen criminalística o medicina forense, se puede descubrir por medios técnicos y por evidencias naturales procesos, por ejemplo, de un crimen, o se puede descubrir toda una ruta criminal a través de evidencias naturales, de la sangre, de algunas sustancias, de algunas formas como la misma naturaleza saca a la luz y muestra lo que sucedió. Es muy interesante eso porque la creación saca a la luz, es decir, la creación no esconde, la creación revela. Yo no puedo estar tan confiado de que yo escondí la evidencia y ya canto victoria, porque la misma creación saca a la luz la evidencia para juzgarme y para incriminar. Job dice lo siguiente, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Es una cachetada del orgullo humano. Si tú eres inteligente como presumes, si eres tan capaz como dices, entonces cuénteme dónde estabas tú cuando yo estaba creando la tierra. Tú la estabas mirando, tú estabas observando, estabas dando consejos. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Usted lo sabe? ¿Quién dio las dimensiones, los tamaños, las características de cada objeto de la creación? ¿Usted sabe quién extendió sobre ella cordel y le dio la medida y la precisión y la distancia y los tamaños y los diámetros y los volúmenes para cada objeto de la creación? ¿Usted sabe quién extendió sobre ella el metro, la medida? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Sabe?
¿Saben qué se sostiene la tierra? ¿Quién la sostiene? ¿Cómo la sostiene? ¿Por qué la sostiene? ¿Sabe quién puso la piedra angular y dio todo desarrollo a todo lo que vemos? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Estas son preguntas que terminan usando un lenguaje irónico o sarcástico, donde Dios dice, bueno, si tú eres tan inteligente, si tú eres tan estudioso, si tú eres tan académico, pues respóndame esas preguntas básicas que las sabría un niño de preescolar. ¿Quién es el creador? ¿Dónde está parada la tierra, sostenida la tierra? ¿Quién le dio color y tamaño y dimensión y funcionalidad a todas las cosas creadas? ¿Lo sabes? Y el necio dice, no, eso no existe al azar. Hubo una explosión un día cualquiera y esto quedó así tan ordenado. Pues no, yo no conozco ninguna explosión que dé tanto desorden, tanto brillo, tanto color, tanta precisión, y que esa precisión después de esa explosión, pues llevemos 6.000 años de orden, de precisión, y que no haya vuelto a suceder otra explosión para volver a alterar las cosas. O sea, solo una mente perversa niega a Dios, porque la creación nos evidencia su existencia. Ahora vamos a ver otro elemento u otro aspecto de cómo Dios nos revela su existencia. Entonces estamos viendo hoy formas como Dios se revela. Dios se revela a través de la creación, cada elemento, cada aspecto, cada componente de la creación. Pero también Dios se revela a través de su providencia. La providencia no tiene que ver con la creación de forma directa. La providencia tiene que ver con la manera como Dios ejerce su gobierno. Es decir, la forma como Dios creador ejerce control, dominio, dirección y gobierno o reinado sobre las cosas creadas, pues obviamente para su propia gloria. Entonces la providencia es la forma soberana como Dios ejerce su gobierno sobre las cosas creadas. Es la forma práctica como Dios soberano gobierna, mostrando de esta forma su poder, grandeza, fidelidad y perfección mediante sus soberanos actos de gobierno, dirección y preservación de todas las cosas para su propia gloria y para el beneficio de las cosas que Él mismo ha creado, preservado y sustentado. Pero la providencia no es un asunto colateral de Dios. La providencia es un asunto, un aspecto central en la revelación, porque Dios se revela a través de la providencia. Es decir, Dios proveyó las maneras y los medios y las razones para Él revelarse y lo hace ejerciendo dominio, control y gobierno. Es decir, Dios reina, es dueño absoluto de las cosas creadas porque Él las creó. Las dirige y las puso a funcionar como Él quiso y para su propio propósito, es decir, están a su servicio. Y ese servicio o ese gobierno que Él ejerce sobre las cosas creadas se llama providencia. La providencia es la forma como Dios preserva, gobierna y dirige todas las cosas para que todas funcionen, pudiéramos decir, como un relojito y sean precisas, funcionales y nos muestren que Dios está gobernando. Pues esto es muy importante, que tiene que ver con lo que sería la regencia de Dios. Dios es el regente, el dueño absoluto, que rige todas las cosas con poder, precisión, fidelidad y grandeza para su propia gloria y para darnos la visión y la información inequívoca de que Él gobierna. Es decir, el mundo no está al azar, el mundo no está a la deriva, las cosas creadas no están libres para que hagan su voluntad, no. Todas las cosas creadas tienen un propósito, un diseñador y un sustentador que ejerce control diario. No simplemente control por principio, sino control soberano con su propia mano y su propia voluntad y su propia decisión sobre ellos. La providencia tiene que ver con que Dios se revela a través de su perfecto control del mundo. Su providencia es vista en su misericordiosa dádiva del sol y la lluvia al mundo,
su provisión de alimentos, la alegría para que la gente pueda vivir y su instalación y destitución de los gobernantes en el mundo. Es decir, la providencia es una de las maneras tranquilas en que Dios se manifiesta. En la historia vemos la mano de Dios y en la supervivencia de la nación de Israel y las naciones del mundo hay providencia de Dios en acción. Entonces, la providencia es la manera como Dios gobierna, poniendo instituciones, poniendo gobernantes, dando alimento, dando dirección, proveyendo todas las condiciones de vida para que podamos estar tranquilos y cómodos. La forma más simple como la Biblia lo presenta es que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace que haya lluvias para todos, en todas las regiones del mundo, en todos los lugares del mundo. Eso es providencia. Y aquí tenemos un ejemplo en la historia, un medio evidente en la historia para ver la providencia es que Dios eligió una nación y que esa nación que Dios eligió y que Dios comenzó a configurar desde el comienzo de la historia humana en Génesis, sigue vigente después de 6.000 años de historia. Y esa nación se llama el pueblo de Dios o el Israel de Dios o la nación de Israel. Y esa nación sigue existiendo. ¿Por qué? Porque eso es providencia. Dios así lo dispuso y ha sostenido esa nación y sostiene su pueblo, que es la síntesis perfecta o el cumplimiento perfecto del pueblo de Dios creado y establecido como nación. Eso es providencia. Providencia es que la historia que Dios hace con la creación y la historia que Dios hace con las naciones y la historia que Dios hace con los pueblos se mantiene como una elocuente información, una elocuente evidencia de que Dios crea, sostiene y preserva. Y de eso también da fe la Escritura. Es decir, la Biblia también nos muestra que hay providencia en los hechos creados y que la providencia no es un dato periférico o que podemos ignorar, sino que la providencia es una verdad a gritos que la misma creación y la misma historia de la creación y la misma historia del hombre y la misma historia de la conformación de las naciones nos revela para que no tengamos duda. Entonces, miremos algunos textos al respecto. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Miren que los más grandes científicos, agnósticos y que trabajan la teoría del azar o la evolución o la casualidad, no han logrado resolver una pregunta. Y es ¿por qué el sol alumbra con la misma fuerza y en la misma distancia y cumple el mismo propósito a favor de la creación y del hombre desde el comienzo de la historia humana? Es decir, desde que el sol se conoce es sol y está en la misma distancia, con la misma fuerza y cumpliendo la misma función desde que se le conoce. Si es verdad que hay evolución y si es verdad que hay mutación de las cosas creadas y hay mejoramiento, pues el sol debiera haber tomado una mejoría o cambio de fuerza o cambio de intensidad o lejanía o cercanía, pero no sucede. Simplemente brilla todos los días. Nosotros lo vemos brillar en cualquier lugar del mundo donde estemos. Va a brillar y va a cumplir su propia función. Eso es providencia. Nosotros sí tenemos respuesta. La respuesta es que Dios es providente. Dios le dio esa función, creó al sol y le dio esa función y esa función la va a cumplir por disposición de Dios y porque el sol que fue creado por Dios se somete a Dios que es el creador y revela a Dios que es el creador y cumple las funciones o los encargos que el creador le asignó, no de forma mecánica, sino de forma natural como función propia de ese elemento de la creación. Porque los elementos de la creación no son elementos muertos, sino son elementos activos que están al servicio de Dios y al servicio de Dios para mostrar su gloria, pero al servicio del hombre para darle bienestar.
Entonces ese es un texto contundente que no puede refutar el necio. Si tú le preguntas al necio, bueno, entonces, ¿por qué sale el sol? Ahí no tiene respuesta. Va a divagar y va a citar teorías y teóricos, pero no puede dar una respuesta corta y afirmativa diciendo Dios lo creó. Así funciona porque esa es la disposición de Dios. Eso lo dice el creyente. El creyente tiene la fe verdadera y sabe que el sol alumbra porque Dios lo puso a alumbrar y que va a seguir alumbrando en la tierra porque el sol revela la grandeza y la existencia de Dios y es un elemento sumiso al creador y al diseñador y que eso es providencia. Hechos 14 dice lo siguiente, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas se le ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Ahí está otra descripción en este discurso de los hechos sobre la providencia de Dios. Es decir, el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, nos dice que nos convirtamos de las vanidades al Dios vivo y verdadero. Nos anuncia que de estas vanidades nos convirtamos porque Él creó el cielo y la tierra. Y también nos dice que en la antigüedad, las generaciones pasadas o las civilizaciones antiguas nos muestran que Dios existe, porque existen culturas antiguas que tenían patrones de vida y condiciones legales y morales y instituciones similares a las que nosotros tenemos hoy en día. Las civilizaciones antiguas, aunque estuvieran viviendo en contra de Dios, tenían instituciones similares a las que tenemos hoy, tenían códigos normativos similares a los que tenemos hoy y tenían ritos de adoración y de culturas similares a los que tenemos hoy. Eso es una evidencia de que Dios existe y es providente. Y también dice que nos da la lluvia y nos da tiempos y campos fructíferos y nos llena de sustento. Es decir, desde que el hombre existe, la tierra produce y hay alimento para todos. Y a nosotros nos dicen que la superpoblación hace que no haya alimento y no es cierto. La mayor población de la tierra genera mayor producción. Porque eso es ese es el principio bíblico. A mayor población, mayor producción y sustento completo para toda la generación o toda la sociedad. Si hoy en día hay gente que se muere de hambre, no es por no es por mucha población, sino por otras realidades de acaparamiento, de alza de precios, de abandono del campo para producir, pero no es porque no haya producción, la tierra sigue produciendo y de hecho hay lugares donde los alimentos se pierden, las cosechas no se recogen, los campos están abandonados y no es porque no haya alimento. Si en el campo quien vaya a sembrar, hay cosecha. Y dice que también ese sustento llena de alegría los corazones de los hombres. Es decir, el hecho de que haya alegría, que haya celebración, que haya producción, que haya alimento, pues es una evidencia providencial del ser de Dios. Es decir, la cosecha y los alimentos y las alegrías y las fiestas que los hombres celebran porque hay alimento y porque hay invitaciones o convites a comer, pues son una providencia para decirnos Dios sí existe. Daniel capítulo 2 dice lo siguiente, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Otro texto de la providencia, Dios es el que hace que haya tiempos de frío, de calor, de pobreza, de abundancia, de riqueza, de guerra, de paz. Todo eso lo permite Dios porque Él hace que haya tiempos, circunstancias, ciclos, estaciones, y Él quita reyes y pone reyes, es decir, los gobernantes hace parte de la providencia. Las naciones y las instituciones en las naciones hacen parte de la providencia.
Él da la sabiduría a los sabios y eso es providencia. Él da la ciencia a los entendidos y eso es providencia. De la providencia es la manera directa como Dios gobierna y controla su creación, las naciones, la historia, los gobiernos, las cosechas, para que nosotros podamos vivir de forma organizada, de forma inteligente y de forma real y práctica. Y luego en Mateo 6 dice lo siguiente: mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Miren el argumento tan sencillo que Dios pone ante nosotros. Las aves más pequeñas de los cielos, los pajaritos, las flores del campo que surgen o que nacen sin que el hombre las cultive, la hierba del campo que la pisamos siempre que caminamos sobre el prado o sobre el césped, y todas ellas son evidencias de la providencia de Dios, porque nos beneficiamos del canto de las aves, nos beneficiamos del color y la belleza de las flores, nos beneficiamos de la hierba del campo, tenemos alimento, tenemos vestido, tenemos sustento, y todo eso viene de la mano de Dios. Es decir, eres tan necio de que tienes vestido y dices que Dios no existe. Eres tan torpe y tan entenebrecido en tu razonamiento que ves las aves cantar y las flores en la planta o en la mesa, en el florero, y dices que Dios no existe. Es decir, tener una flor en el florero o tener un ave en la ventana cantando, pues es una evidencia de que Dios existe, que Dios es providente, que Dios sustenta no solamente las aves, no solamente las flores, sino mucho más a nosotros, creados a imagen y semejanza. Si Dios viste así y provee para las aves, ¿cuánto más hace con nosotros, hombres de poca fe? Y el Salmo 104, que también es un salmo de la evidencia del cuidado de Dios de la naturaleza, dice: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan sus sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Es decir, la ruta o el sendero que corre el río o la quebrada o el afluente o el arroyo desde la cordillera hasta el valle, Dios lo diseñó. Dios estableció la ruta por la cual desciende o baja el río, y cuando el hombre altera eso, pues altera el ecosistema y hay consecuencias, inundaciones, desbordamientos, porque el hombre alteró lo que se llaman las cuencas de los ríos por alguna obra o porque le pareció más inteligente cambiar el curso o el lecho del río, y causa estragos, porque ese lecho del río o ese sendero o esa ruta del río o del arroyo Dios la estableció. ¿Para qué? Pues para su propia gloria, porque hace parte de la providencia, de la inteligencia de Dios, para dar de beber a todas las bestias del campo, para mitigar la sed de los animales salvajes, para que a la orilla de los ríos habiten las aves, hayan cultivos. Es decir, todo eso es maravilloso, es una postal, es un diseño perfecto que el mejor y perfecto arquitecto diseñó para su propia gloria y para poner ante nuestros ojos la evidencia contundente de un Dios providente y fiel. Todo eso es providencia y es evidencia, porque la providencia es evidencia de Dios. Él hace producir todo esto para que el hombre tenga pan, tenga alimento y tenga sustento. Entonces, si tenemos alimento abundante en la mesa, si vamos al supermercado, a la frutería y encontramos tanta abundancia y tanta variedad de alimentos, eso se llama providencia. Es la evidencia de Dios, bueno, compasivo, justo,
y bienhechor que pone al alcance nuestro los alimentos para que tengamos vida y para que los disfrutemos y digamos gracias a Dios. Pero el necio va y toma los alimentos, los echa en el carrito, los paga y los lleva a su casa y dice, me gusta la fruta, me gusta la verdura, Dios no existe. Cuando tenía que decir gracias a Dios, tengo esto. Entonces llevamos dos aspectos y vamos a presentar el tercero. Creación y providencia. Y Dios se revela también a través de la conciencia o en la conciencia del hombre. ¿Qué es la conciencia? La conciencia pudiéramos decir que es un código o una información que Dios puso en el hombre creado en imagen y semejanza, que le transmitió, que le infundió para que el hombre tenga conciencia, es decir, conocimiento y evidencia de que Dios existe, que el hombre viene de Dios y tiene que volver a Dios. Esa es la conciencia. La conciencia es la información más inmediata que tiene el hombre en sí mismo para asegurarse de dónde proviene, de quién lo creó, quién lo sustenta y a quién tiene que rendir cuentas, es decir, quién es su Señor. Dios creó al hombre y a la mujer para su gloria y los diseñó a su imagen y semejanza. En su constitución le hizo una parte visible y material o una parte inmaterial o espiritual para que se relacionara con el Creador y pues de la creación. Todo hombre, toda mujer está capacitado por Dios para adorar, conocer y servir al Señor por quien vive y a quien debe rendir cuenta. Eso no es un beneficio de pocos, ese es un beneficio de todos, eso es una condición universal, es una verdad universal. Todos los hombres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos los hombres tenemos conciencia que nos revela y nos indica y nos informa que Dios existe. Y todo hombre y toda mujer tiene la misión y la capacidad por diseño de poder adorar correctamente a Dios, conocer correctamente a Dios y servir adecuadamente a Dios. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Porque en su necio corazón el hombre prefirió decir que a él no lo creó Dios, sino que él viene de un mico, que Dios no lo diseñó perfecto, sino que él antes estaba colgado de un árbol, colgado de la cola, y que luego botó la cola, se fue enderezando y que ahora se llama ser humano. Ese es un cuento que no se lo cree ni él mismo y que del cual no hay evidencia, simplemente teorías y supuestos, simplemente argumentos oscuros, pero de que el hombre fue creado a imagen y semejanza, sí hay evidencia científica, hay evidencia antropológica, hay evidencia ontológica, hay evidencia que se ha descubierto en la misma creación, de tal manera que no hay duda de que Dios creó al hombre y que tiene carácter divino, que tiene conciencia, que tiene espíritu y que debe rendir cuentas a Dios. Pues la conciencia es el órgano, permítame decirlo de la siguiente manera, más cercano, la información más cercana que el hombre tiene para adorar y conocer a Dios de forma correcta. Dios se ha revelado a sí mismo a cada uno de nosotros mediante un sentido interno de lo correcto e incorrecto. Es un código legal y moral que es como una brújula interna que nos alerta para lo que es bueno y malo y señala al legislador final que determina el bien, el mal y los efectos favorables o no acordes al diseño y determinación moral o legal del hombre. Es decir, esa conciencia, que es el código moral o legal, que nos marca un accionar correcto, también nos indica que hay consecuencias o hay beneficios de ese bien obrar o de ese mal obrar. Y también nos recuerda que hay una ley y que hay un legislador. La conciencia lo que nos dice es hay una ley y hay unos efectos de aceptar la ley o de contradecir la ley. Y hay un autor de esa ley. Las leyes no existen solas. Las leyes son el resultado de un gobierno, de un legislador, de alguien que legisla. Las leyes son la evidencia de un legislador.
Pues si hay una ley moral en la conciencia, eso nos dice que hay un legislador de la conciencia. Es decir, no solo un creador, sino alguien que legisla o rige la conciencia, y que ese legislador pues tiene que ser sabio, soberano, perfecto, y no es simplemente un hecho casual, fortuito, pasivo, sino que es un hecho o un actor soberano, perfecto y sabio que ejecuta todas las cosas. La conciencia es uno de los elementos más hermosos de la creación humana o de la ontología, de que es la constitución del hombre en su ser pleno. Pues la conciencia es uno de los elementos más misteriosos, mágicos, diversos, grandiosos, porque el hombre no ha podido descifrar la conciencia, no la puede negar. Fíjese que aún uno de los más grandes psicólogos ateos, agnósticos, que fue Sigmund Freud, habla de la conciencia. Imagínense, es ateo, es agnóstico, es humanista, pero habla de la conciencia. Y habla de 3 estados de la conciencia, que es la conciencia, la inconsciencia y la subconsciencia. Y él, siendo ateo, siendo existencialista, elaboró un método que es el método del psicoanálisis o de la regresión. Y ese método del psicoanálisis habla de 3 estados de la conciencia, es decir, él acepta que hay conciencia. Si acepta que hay conciencia, toca aceptar que hay Dios, porque la conciencia no viene del macaco, no viene del mico, no viene del chimpancé, la conciencia viene de Dios, que es consciente e inteligente. Entonces, si el macaco tiene conciencia, el hombre tendría conciencia, sería el silogismo racional de Freud o de cualquier filósofo silogista. Pero si el hombre tiene conciencia y viene del macaco, pero el macaco no tiene conciencia, sino instintos, ¿dónde el hombre, en qué pedacito de la evolución el hombre tomó conciencia? ¿De qué cosa tomó conciencia? ¿De un banano, de un árbol, de una piedra? ¿De dónde el hombre adquirió conciencia si el macaco no tiene conciencia? La tierra no tiene conciencia, los árboles no tienen conciencia y las cosas creadas no tienen conciencia, solo el hombre tiene conciencia. El único ser de toda la creación que tiene conciencia, que incluso los ateos hablan de 3 estados de la conciencia, es decir, sí hay conciencia, se puede demostrar, se puede corroborar, se puede evidenciar. Esa conciencia luego no me revela que Dios existe. Es decir, la conciencia existe para decir que vengo de un mico y no para decir que vengo de un Dios sabio y perfecto. Es el colmo, ¿no? Es el colmo de los colmos. Por eso Romanos 2 dice lo siguiente. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos su razonamiento. Es decir, cuando los necios hablan de ley y hablan de normas y establecen normas y leyes y quieren legislar, así sea para sus propias perversiones, lo que ellos están diciendo es que la conciencia existe y las normas existen y que las normas son necesarias. Y cuando ellos dicen que hay normas y que las normas son buenas y necesarias, están hablando de un legislador supremo que rige la conciencia. Solo que ellos lo niegan con sus propias actuaciones. Pero la propia conciencia moral y la propia necesidad de leyes, lo que nos dice es si hay conciencia y si hay autor de la conciencia y si hay legislador. Es decir, ellos quedan presos en su propia trampa, son víctimas de su propio invento, ¿sí? Porque lo más simple sería decir Dios existe. Eso es lo más simple y lo más sensato. Pero lo más torpe y lo más contradictorio es decir Dios no existe. Porque ahí se pone una sin salida que no saben cómo explicar. Pero si Dios existe, pues todo lo que existe lo creó Dios. No necesito escribir grandes tomos de literatura para negar lo que Dios ha hecho y negar lo evidente. Por eso el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás.
Si voy al Seol o al sepulcro, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, allí tú estás. O sea, ¿dónde Dios no está? ¿Dónde voy que no haya evidencia de Dios y no haya evidencia del juicio de Dios y donde Dios no esté presente y donde la conciencia no esté que me acuse o me anuncie que tengo que rendir cuentas y que tengo que entregar y pagar por mis actos? ¿Dónde puedo ir? Sí, me puedo meter en el escondite más recóndito, pero ahí va mi conciencia. Yo no puedo dejar la conciencia en un lugar. Si no hay una manera de deshacerme de la conciencia y quedarme solo con mis pasiones. Sí, que mis pasiones me acompañen y las pueda satisfacer, pero que la conciencia no me acompañe. Es una necedad muy grande. Y luego en Jeremías dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, ¿dónde puede el hombre ocultarse de Dios? Si la creación es una evidencia, la providencia es otra evidencia y la conciencia es otra evidencia. O sea, ¿de dónde? ¿Dónde puede el hombre ocultarse para no ver, para negar, para contradecir y contrariar esas tres grandísimas evidencias que están al alcance nuestro? Vivo en la creación y fui creado, es decir, Dios existe. Disfruto del sol y el calor y la energía y los alimentos todos los días, es decir, Dios existe. Y tengo conciencia, es decir, puedo pensar, puedo hablar, puedo opinar y puedo actuar, es decir, Dios existe. O sea, ¿cómo me deshago de esas evidencias? Solo un necio dice Dios no existe. Yo pienso que no existe, yo veo que no existe y yo digo que no existe. La pregunta es, ¿existes tú? Ok, si tú existes, entonces Dios existe. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, decían los hermanos de Jacob cuando vendieron a José. Vimos su angustia y la culpa nos persigue. ¿Sí? Tenemos la culpa en la conciencia que nos persigue y nos dice por qué le hicimos ese mal. ¿Por qué no atendimos a sus ruegos? ¿Por qué le vendimos injustamente y lo hicimos pasar por muerto, por desaparecido? Y ellos no se podían deshacer de esa culpa. Y recuerden que cuando fueron a Egipto a comprar alimentos y se encontraron con José, pero aún José no se había presentado a ellos, decían, ¿eso no será por causa de que vendimos a nuestro hermano? 20 años después todavía la conciencia y la culpa les perseguía porque la conciencia existe y nos acusa o nos defiende. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué les acusan? Su propia conciencia. ¿Qué está corrompida? Su propia conciencia. Tienen conciencia, solo que la tienen cauterizada, entenebrecida y corrompida, pero la tienen. Que la tienen, la tienen. Y esa es la evidencia de que Dios existe y que tienen que rendir cuenta. Y en Romanos 1 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, es decir, se hicieron vacíos, vanos, vacuos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido o oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios no existe, pero los sapos sí existen, entonces adoran sapos, adoran ranas, adoran serpientes, adoran cocodrilos, adoran búhos, adoran un poco de animales que sí los ven y los aceptan como reales, pero a Dios no, que es el creador de todas las cosas. ¿Cómo les parece, mis queridos hermanos? Muy inteligente el hombre, ¿no?
Y el cuarto elemento es la Biblia y la revelación de Jesucristo en la Biblia. ¿Y cómo yo sé que Dios se ha revelado? Porque nos dejó su palabra escrita y pública, que existe desde hace muchos años. Desde el comienzo de la historia humana se comenzó a recopilar y se ha preservado y la tenemos al alcance. El libro más leído, el libro más difundido, el libro más atacado, pero el libro más preservado, donde hay más evidencias de fragmentos y donde todo el mundo ha tenido que hablar. Y no hay un hombre en la tierra que no haya tenido que hablar sobre la Biblia, sea para predicarla, sea para creerla, sea para negarla, sea para controvertirla, pero ha tenido que hablar con la Biblia, de la Biblia. ¿Sí? En los parlamentos, en los congresos, en los estrados judiciales se habla de la Biblia. La Biblia es la revelación escrita de Dios para la humanidad, compilada por varios hombres bajo la guía del Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios. La mayor parte de lo que sabemos de Dios, incluida la persona y la obra de Jesús, está en la Biblia. Revela toda la doctrina, reprensión, corrección y orientación que se necesita para una vida piadosa. Es decir, la Biblia es la palabra de Dios que nos muestra la voluntad oficial y pública y escrita de Dios y que se ha preservado contra todo pronóstico. Recuerden que ha habido gobernantes, ha habido legisladores, ha habido hombres que se han opuesto a la Biblia y han dicho la vamos a acabar. Recuerden que un filósofo ateo, Voltaire, dijo, les aseguro que al final de mi vida la Biblia estará extinguida. Y él se murió y pasó a la historia sin pena ni gloria y la palabra de Dios sigue y permanece para siempre. Cada vez se difunden más idiomas, en más lenguas, cada vez se hace más difícil o imposible que se pueda erradicar la escritura. Sí, la tenemos en muchos idiomas y presentaciones, ahora electrónica, la tenemos en la nube, la tenemos visible, la tenemos en la mente, en el corazón. O sea, ¿cómo erradicar la Biblia del hombre y de la historia del hombre, siendo que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre? La palabra de Dios, tanto creída y guardada en la conciencia como impresa, es una firme evidencia de la revelación de Dios. Dios quiso revelarse dejándonos por escrito su palabra. En la palabra se nos revela Jesucristo. Tan grande como las demás formas de revelación, es la forma más grande y perfecta, que es Jesucristo, la principal manifestación de Dios que revela todas las cosas en las Escrituras, su encarnación, el cumplimiento de las profecías y las promesas escatológicas que estamos aguardando a través de la historia perfecta consumada de la redención. Entonces, amados hermanos, si usted tiene la Biblia, sea que la lea o no, si alguien tiene la Biblia, sea que la crea o no, o la ha visto, o la ha tocado, o la ha escuchado, esa es una evidencia de que Dios existe, de que Dios se reveló. Y se reveló dándonos la Escritura, se reveló dándonos la palabra de Dios, y se reveló dándonos las Sagradas Escrituras. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, los que dicen que el papel puede con todo y que la Biblia la hicieron los hombres y que la Biblia pues es un asunto de religiosos y de negociantes y de traficadores de la fe, pues acá está la respuesta. El apóstol Pedro se anticipó a esa censura o esa objeción. Y el apóstol Pedro se anticipó y dice, la profecía no vino por voluntad humana. La profecía vino por parte de Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí se responde a esa objeción. La Biblia no es un libro de hombres. La Biblia es un libro que viene de Dios, que Dios lo reveló, que Dios lo ha preservado y que hasta el último día de la existencia del hombre nos acompañará. Como fiel testigo de Dios y como fiel evidencia práctica, arqueológica, física de Dios. El Dios invisible se hace visible a través de las Escrituras. Miren lo que dice Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, no es redactada por hombres. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
para aquellos que objetan y dicen, no, es que el papel puede con todo, eso lo escribió fulano de tal, eso lo hizo así, lo hicieron de tal forma, tiene errores. Bueno, acá está una respuesta muy contundente. La escritura es inspirada, por eso es fiel, por eso es segura, por eso se ha cumplido. No hay una parte de la escritura que no se haya cumplido. Aunque ha sido atacada y aunque ha sido escrita por diferentes escritores, el autor de ella es Dios y el preservador de ella es Dios. Es parte de la providente muestra del cuidado de Dios. Y Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, la palabra nos anticipa el ser de Dios, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios y la existencia de Dios. Es decir, la escritura nos muestra que ella habla de Cristo y Cristo es el Hijo de Dios revelado en la creación, cumplido en la historia, revelado en las escrituras y creído a través de la acción del Espíritu Santo. En otro texto dice lo siguiente, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Jesucristo da a conocer a Dios y Jesucristo se dio a conocer en las Escrituras. ¿Cómo sabemos de Cristo? Pues a través de la historia de la redención. ¿Cómo sabemos de la historia de la redención? A través de las Escrituras. ¿Cómo sabemos que las Escrituras son verdad? Porque todo lo que las Escrituras nos dicen se ha cumplido. Es decir, todas las pruebas, las múltiples evidencias se validan a sí mismos, no se invalidan, porque todas las múltiples evidencias vienen de parte de Dios. El hombre no tiene evidencias de Dios. Es Dios el que da evidencias de sí mismo porque Él se revela a sí mismo, como lo hemos venido diciendo. Aquí en Juan dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, pero hay evidencias, hay testimonios contundentes del ser de Dios, del poder de Dios y la existencia de Dios. Entonces, amados hermanos, con eso que hemos dicho, tenemos 4 o 5 evidencias poderosísimas, soberanas, perfectas, para afirmar que Dios se ha revelado por su voluntad y para su propia gloria y que no tenemos excusa. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y las habló y las dejó por escrito a través de las Escrituras. Y en Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La misma palabra afirma que Dios existe y la misma palabra revela a Dios en cada una de sus partes. Eso es un hecho providente y es un hecho histórico y es un hecho contundente, arqueológico, documentado, innegable. Quitar o eliminar la evidencia es pues destruir toda la creación. Y en Mateo dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien Dios la quiera revelar. Es la revelación salvífica. ¿Sí? Hay una revelación absoluta y pública para evidenciar a Dios y el juicio de Dios y el ser de Dios y la ley de Dios, pero hay una revelación salvífica que es la revelación en Jesucristo a través del Espíritu Santo para que los hombres sean salvos. Y esa revelación es exclusiva para los creyentes y para los elegidos. Pero la revelación universal, pues es para todos los hombres de todos los tiempos y las épocas. Entonces, amados hermanos, la creación, la providencia, la conciencia y las sagradas escrituras que nos revelan a Jesucristo son evidentes e imposibles de negar, imposibles de destruir para saber que Dios se ha revelado amplia y fielmente, para que no haya duda de su existencia, de su voluntad y de su propósito. Los que niegan a Dios, porque hay muchos que persisten todavía negándolo, no lo hacen por falta de pruebas o de evidencia, lo hacen por exceso de rebeldía. Es tan grande su rebeldía y su necedad
que ellos prefieren negar lo que está al alcance de sus propios ojos y al alcance de su propia razón. Es decir, niegan la historia, niegan las escrituras, niegan la conciencia, niegan la providencia y niegan la creación para dejar a Dios. Eso se llama necedad y rebeldía. Pero de eso también darán cuenta en el día del juicio, porque es imposible contradecir lo que está a nuestro alcance y lo que tenemos inmediato. Isaías 5 dice, ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno mal, que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¿De quién estará hablando? ¿Conocen de quién está hablando el profeta Isaías? Pues de los rebeldes, los necios, los entenebrecidos y los que teniendo todas las evidencias inconfundibles, innegables, pues ellos levantan su voz y dicen, Dios no existe. Puede que para usted sí exista, pero para mí no existe. Qué necedad, ¿cierto? Que Dios nos ayude y nos ayude no a controvertir con el necio, sino a proclamar lo evidente, a predicar al innegable y al satisfacernos plenamente en las muestras y en las revelaciones que Dios nos da de sí mismo, porque son suficientes, son satisfactorias y son serias, seguras, para darnos fe del Dios creador y del Dios sustentador. Les vamos a dejar hasta aquí, amados hermanos, para que tengamos tiempo para poder compartir las opiniones o las inquietudes que yo sé que ustedes tienen y que es necesario que todos las pongamos aquí sobre la mesa, sobre la clase, para que nos queden también como evidencia de lo que cada uno conocemos, creemos y razonamos sobre el ser de Dios y sobre la revelación de Dios. Entonces, adelante, amados hermanos. Pastor, ¿me escuchan bien? Te escuchamos y te vemos. Buenas. Me gustó mucho la clase, Pastor, gracias. Pues yo tenía una duda, ¿no? Siempre he creído que las evidencias naturales que vemos en la creación son como, pues, evidencias de verdad que pueden funcionar para, pues, decirle a la gente que de verdad hay un Dios. Sin embargo, y esta es la duda, uno no puede, al momento de estar hablando con un ateo, quizás una persona que se dice no creyente, utilizar estas evidencias para tratar de convencer a la persona, porque a la final creería yo que es la palabra de Dios, ¿no? El evangelio lo que a la final termina tornando a esa persona como un creyente. Es Dios quien por medio del llamado lo escoge. Pero podría decirse entonces que estas evidencias naturales se podrían usar como o se podrían considerar útiles para influir en el convencimiento a la final o para atraer a la persona que quiera saber más de Dios, pero que sabiendo que estas no convencen del todo al ateo, sino la palabra de Dios y por medio del evangelio. No sé si me expliqué bien o la pregunta. Sí, estás filosofando, ya estás como Cantinflas, igual que yo estás. Las malas costumbres, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sí, mi hermano David, básicamente sabemos efectivamente que quien convence es el Espíritu Santo por la palabra. Las evidencias nos sirven como argumento explicativo, como elemento didáctico para poderle decir a las personas, claro que Dios existe. No, es que nadie lo ha visto. ¿Cómo que no lo ha visto? Es que lo vemos todos los días en la creación, lo vemos en el cuidado que Dios tiene, lo vemos en la vida que nos da. Y esos son argumentos y evidencias explicativas, ¿sí? Pero recuerden que hay una sola acción profunda, persuasiva, que obra el Espíritu Santo y obra en quien Él quiere. Pues no podemos convencer con argumentos a nadie, pero sí son evidencias explicativas, didácticas, para poder, pues,
alimentar la información y el conocimiento sobre la explicación de Dios. Ok, Y o sea que a la final tienen su utilidad. son supremamente útiles porque Dios las dejó y están al alcance. O sea, lo que podemos decir es que el ser de Dios no es una información que se acepta simplemente por fe. O sea, no, Dios existe porque sí, no sé, pero yo creo que sí. A mí me dijeron en la iglesia que sí. No, es que hay evidencias y hay argumentos y hay muestras y hay razones y hay explicaciones y eso nos muestra que la fe nuestra es racional, no es absurda, no es una fe mística o simplemente sectaria, sino que es una fe con evidencias y con argumentos muy variados y muy fuertes, innegables al alcance de todos. Muchas gracias, pastor. Hay algo que debemos recordar que el pastor Ismael nos dijo desde la primera clase. Bueno, no lo dijo de esa manera, pero nos dio a entender. Dios no tiene que probarle a nadie que Él existe. Sí, eso es algo fundamental para todos nosotros, para que partamos desde esa perspectiva. Segundo, el conocimiento de Dios es a través y solo a través de la obra del Espíritu Santo o de la fe. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nosotros lo tenemos que ver. Quienes vieron, escucharon, se relacionaron con Dios, fue a través de esto. Pero hay algo fundamental que debemos considerar nosotros frente a los atributos o perfecciones de Dios, dependiendo qué autor de teología sistemática estás estudiando, porque hay unos que, por decir, Charles Hodge, él habla de las perfecciones de Dios, que es totalmente diferente a lo que pudieran hablar o Arthur Pink o Berkhoff, sí, que son teólogos, no sabría cómo decirlo, de otra magnitud, podría decirlo, con otros énfasis, tal vez más pesados para la comprensión del cristiano como nosotros. A mí me gusta mucho más la teología de Charles Hodge. Por acá tengo ¿cómo se llama esto? Creo que el comentario y el de Grudem, que también es bueno, me parece. Pero ¿a dónde yo quiero que nosotros enfoquemos? Que dentro de las perfecciones o atributos de Dios, del ser de Dios que se nos han sido revelados o dados, nosotros tenemos que considerar algo, ¿sí? Algo fundamental. Casi siempre hemos pensado que el asiento de la revelación de Dios es la soberanía de Dios. O sea, Dios es soberano, Dios gobierna, entonces por ende es la soberanía y la providencia de Dios. Pero cuando nosotros nos vamos a la teología bíblica, en la teología bíblica encontramos una perspectiva totalmente diferente desde Génesis. Desde Génesis hay dos aspectos del ser de Dios que se revelan de manera constante y progresiva, que tiene que ver con Dios es creador y Dios es redentor. Y sobre esa base, digamos, de revelación, van desarrollándose y se da dando a conocer los otros atributos o perfecciones de Dios. Me quiero explicar un poquito, porque casi siempre nosotros pensamos que el asiento del carácter de Dios es su soberanía y su providencia. Ahora, lo que yo estoy diciendo no está en detrimento de su soberanía y su providencia. Lo que yo estoy diciendo que bíblicamente, y si no estoy en lo correcto, yo le pido al pastor Imael que me ayude para corregir, lo que yo veo a lo largo de Génesis hasta Apocalipsis, que Dios se está revelando permanentemente como creador y como redentor. Ahí, sobre esta base fundamental, vamos viendo la expresión de los demás atributos o perfecciones. Y es ahí donde, cuando nosotros nos sentamos con un ateo, miren, hay que partir de lo que dice la Escritura. La Biblia dice que el ateo es necio. ¿Quién es un necio? Alguien que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Alguien que sabe que el negro es negro, pero él dice que es blanco. Alguien que sabe que el rojo es rojo y dice que es verde. O alguien que tú le dices, mira, está ahí y no lo quiere ver. Entonces no tiene ningún sentido
personalmente lo digo, no sé si alguien tendrá algo diferente, es infructuoso dialogar, conversar con un necio o con alguien que se confiese ateo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque él tiene para cada presentación nuestra una respuesta. Para cada argumento bíblico tiene un argumento humanista y es el extremo, es estar sin ese Dios, porque el Creador ha presentado todas las cosas. De hecho, lo que vemos en Romanos 1, esa es la culpabilidad del hombre. ¿Por qué razón? Porque desde Génesis lo que Dios manifestó fue su creación y luego le dijo a Adán, capítulo Génesis de 2, versículo 1, 2 y 3, ven y quédate descansando conmigo y contempla la creación y adora. No tienes que hacer nada más. Así comienza. El séptimo día de Dios es el primer día del hombre. El primer día completo que se va a deleitar porque él fue creado en el transcurso del sexto día. No sabemos si por la mañana, por la tarde o por la noche, pero él fue creado de esa manera y fue llevado para adoración de ese día. Entonces, fíjense que lo fundamental, ¿y sobre qué fundamento tenía que adorar? Sobre el fundamento, Dios es creador. Ahora, siempre que nos referimos al ser de Dios, nunca podemos hablar o sea, cuando hablamos de un aspecto, atributo o perfección de Dios, no podemos, no estamos hablando en detrimento del uno del otro, porque Dios es amor, pero no deja de ser fuego consumidor o ira o justicia. Dios es lleno de gracia, de misericordia, de paciencia, pero él también es soberano, providente. O sea, todo Él es perfecto y absoluto, como la clase pasada el pastor Ismael nos ilustraba. Entonces, voy decantando ya mis ideas. Con un necio no hay que perder el tiempo. El necio va a preguntar, va a decir, pero lo único que está preguntando es para pisotear, mofarse y estar en detrimento de nuestro conocimiento y del evangelio y de Dios mismo. O sea, cuando él vea que tú tienes una falencia, en esa falencia se va a apalancar y va a decir, respóndeme, evidencia, evidencia, respóndeme, no existe, no lo veo, no lo creo, no es así, el tal dijo, el otro dijo. Y finalmente caemos en lo que el Señor Jesús decía, echarle la perla a los cerdos. Ahora, Dios los va a salvar. Alguien diría, pero entonces, ¿no les predicamos? Sí. Pero creo que todo tiene su momento y su idea, pero es a través de lo que decía el pastor Ismael hace un momento. Es la única herramienta que tenemos para romper ese corazón y esa mente es el evangelio. Es la palabra de Dios. Y puede que sea una palabra, puede que sea un versículo, pero Dios se lo dará en su momento. Entonces, yo personalmente, como pastor, como creyente, prefiero no dialogar con necios. Prefiero no pasar la página. Si me van a decir A, B, C, ya, antes de joven sí me gustaba. Me sentaba con el testigo de Jehová, me sentaba con el pentecostal, pero uno no los convence. ¿Sí? Uno pierde su tiempo, pierde su garganta, hasta pierde uno su paz. ¿Sí? Y finalmente yo me di cuenta que simplemente es como echarse un champuncito de, no, pues que yo sé más versículos que él, yo los entiendo mejor que él, es que pobrecito. Y es una bobada. Entonces, concluyo. Creación, Dios es creador y redentor a lo largo de toda la escritura, es el asiento de todos los otros aspectos que vamos viendo que todos los hombres de Dios, que el pueblo de Dios va a ir viendo a manera de destellos de luz, sin que nunca podamos conocer plenamente a Dios. Esa es la doctrina de Dios, que se revela en Colosenses 2:9, dice, en Cristo, ahí está la deidad plena y completa, y aún estando en Cristo, y aún creo que estando en la eternidad, nunca lo podremos entender. Eso de que cuando llegue ya al cielo le voy a preguntar a Dios, porque no, yo creo que no va a haber necesidad, vamos a estar tan llenos y plenos de gozo que no tendremos necesidad de nada y viviremos la vida que el Señor ha planeado, diciendo, Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Pastor Imael, no sé si estuve acertado o no. Pastor, está acertado, casi acabándome la clase de la otra semana.
La otra semana son los hechos de Dios. Y vamos a hablar solo de 2 hechos. Me va a tocar inventarme otro. Usted me está diciendo que quiere vacaciones, que no quiere clase la otra semana. No he dicho nada. La otra semana estamos 24. Sí, recuerden que ahí pudiéramos decir en el tema de la teología como también es ciencia, es conocimiento. ¿Sí? Se presenta de manera sencilla, pero tiene su grado de complejidad conceptual, epistemológica. Entonces pudiéramos decir que los principios rectores de la revelación de Dios son esos 2 elementos que el pastor mencionó, que serían como principios o columnas, como especie de rieles de un tren o el sendero por donde avanzamos, ¿sí? La carrilera del tren o del metro que pronto alguna vez hagan acá en Bogotá en unos 200 años. Y es la creación y la redención. Sí, pero además de eso hay unos que pudieran ser como una especie de variables transversales, sí, que aseguran o que unen esos elementos que tenía que ver con la soberanía de Dios, con la providencia de Dios, que son hechos que aseguran o atraviesan todos los elementos prácticos o todos los elementos didácticos. Entonces, no, lo uno no quita lo otro, pero básicamente a nivel didáctico lo que vemos es que hay 2 grandes hechos y esos 2 grandes hechos son los que regulan o reglamentan o delimitan, ¿sí? Todo el propósito y la dirección de la revelación. Pero de verdad la próxima semana con la ayuda del Señor estamos invitados a esta hora para ver si aclaramos un poco esos 2 aspectos con más detalle. Desde que no decretemos. Dentro de 8 días decretamos las vacaciones. Hay algo contra los pentecostales, hermano. Está muy juguetón hoy, ¿no? Ay, Yo Dios quería mío. dejar un ligero comentario, pastores, de que muchas veces las negaciones o los argumentos de los ateos o de los necios es procurando ser libres o buscando la libertad. Siempre como que le ponen un centímetro extra al concepto de la libertad y la buscan lejos de Dios, zafarse de Dios, como dice el Salmo 2, quitarse las ligaduras de Dios de encima y así procurar una libertad, o lo que ellos conceptualizan como libertad. Cuando Dios nos dice que pues la verdadera libertad es la que Él otorga, que es librarnos de los efectos y del poder del pecado, y eso solo se puede en su presencia. Y es curioso porque entre más buscan hacerse sabios, como lo acaba de leer el pastor Ismael, pues más necios se ven. Eso es algo curioso. Es interesante porque debiéramos ser un poco más inteligentes nosotros, posiblemente más intencionales cuando tratamos con personas rebeldes, necios, que es todo el tiempo, ¿no? A veces están en la misma casa, a veces duermen con uno. Deberíamos ser más intencionales porque a veces nos ponemos a debatir y a decirle que la ciencia y que los astros y que el universo y que los átomos, y lo único que tenemos que decirle cuando el necio dice no existe Dios, decirle qué estás escondiendo o qué quieres esconder o qué quieres hacer, porque cuando alguien está diciendo Dios no existe es yo quiero hacer algo y me sirve que Dios no existe, o yo estoy escondiendo algo. Sí, fíjate la pregunta que el Señor le hace a Adán y Eva. ¿Qué hiciste? El Señor es intencional y muy directo, muy acucioso a la conciencia y no se pone a explicarles, no, pero mire que yo les expliqué, que yo les mostré el árbol, qué árbol fue que comieron, no simplemente qué hicieron. ¿Sí? Como cuando un niño uno lo ve que está nervioso, ¿qué hiciste? Cuando uno está balbuceando, ¿qué escondiste?
Y debiéramos hacer así con el necio, ¿no? Es que Dios no existe. ¿Qué estás encubriendo? ¿Qué estás queriendo encubrir? Que te sirve la idea de que Dios no existe, pero no es para que Dios no exista, sino para que no me vea lo que estoy encubriendo o no me juzgue por lo que estoy haciendo. Siempre el necio está encubriendo algo y le interesa que Dios no lo descubra, o su adulterio, su fornicación, su perversión, su maldad, su engaño. Pues como yo tengo tanto encubierto y tengo tanta culpa y quiero que no salga a la luz lo mío, entonces lo mejor es arremeter contra el juez y decir Dios no existe y si existe es malo. Y nosotros debiéramos ser mucho más enfáticos en decirle cuando, en lugar de entrar en argumentos profundos, decirle que está encubriendo. ¿Se comió el fruto prohibido? ¿Se comió el recreo? El problema de los ateos, de los humanistas, es el intelectualismo. Es querer tener razones y respuestas fuera de Dios y de la Biblia. Y es muy difícil frente a una mente así darles explicaciones. Creo que si nosotros, yo no estoy diciendo por decir que Nicodemo era ateo, pero cuando Nicodemo viene ante Dios, era un hombre religioso, moralista, posiblemente un buen hombre, y el Señor lo único que le dice es necesario nacer de nuevo. Y eso es algo que debe, o sea, si ustedes se dan cuenta, frente a todo incrédulo que Dios llegó, Dios le puso un reto que no podía cumplir él mismo. ¿Sí? A Zaqueo le dice, es necesario que yo pose en tu casa. O sea, si él humanamente dice, yo que soy, o sea, nosotros siempre lo vemos del otro lado, ¿no? Zaqueo, el publicano, el malvado, ¿qué va a recibir a un hombre tan bueno como Cristo? Sí, pero ¿qué hace el malvado con alguien tan bueno como Cristo recibiéndolo delante de los otros malvados? ¿Qué van a decir de él? O sea, invirtamos un poquito las cosas, o sea, a veces, tal vez, si nosotros nuestro deseo es presentar el evangelio, es rogarle a Dios que de pronto en una sola palabra, en una sola conversación, en una sola acción, que el Señor obrara para que él pudiera nacer de nuevo, porque no hay de otra. O sea, no hay una respuesta que los llene. Yo a lo largo de mi vida cristiana y pastoral, intenté muchas veces dar respuestas y ha sido tan infructuoso, y a veces la mejor respuesta es déjelos libres, que el Señor los trae, si los va a traer. Y uno les pregunta y dice, es que yo un día me di cuenta, o yo tomé la decisión, o el Señor me habló. Hace poquito alguien me dijo, ¿y usted por qué volvió? Le dije. Me dijo, no, lo que pasa que entré a otra iglesia, escuché tan mal esa predicación y yo dije, yo me estoy perdiendo de lo que yo necesito realmente, de donde salí. Y volvió y está hace unos 4 o 5 meses acá otra vez con la idea y convencido después de estar en el mundo, y el Señor lo ha cambiado. Y lo estará cambiando, así todos nosotros. Entonces, el intelectualismo y el humanismo, una de las cosas, es como una polilla, yo creo que se lo va comiendo de adentro, con ideas, con argumentos, posiciones, pero es un gran hueco dentro del cerebro y del corazón que solo lo puede llenar Dios. Pastor, eso que está diciendo usted, eh, permítame hacer la aplicación de cómo también ese conocimiento a veces profundo y a veces muy refinado al interior de la iglesia termina afectando la fe de la iglesia, ¿no? No solamente al impío, sino que al creyente, porque el creyente se llena de posturas, entonces a uno le dicen, ¿y usted aquí qué doctrina tiene de la escatología? ¿Qué doctrina tiene sobre Cristo? ¿Qué doctrina tiene sobre la iglesia? ¿Qué doctrina tiene sobre el bautismo? Pues solo puede existir una y es la que la Biblia presenta. Y a veces tanta postura y tanto concepto en la iglesia vuelve a los jóvenes y a los pastores y a los maestros, Intelectualistas. maestros del conocimiento, pero no servidores de Dios. Sí, Muy entonces buena frase, anótela. sí, yo veo que muchos son unos grandes maestros del conocimiento en las iglesias, como si fueran facultades de teología el culto,
Y yo siempre le digo a los hermanos que predican, acá está un hermano que es nuestro hermano David, no se preocupe por predicar teología, porque la teología se estudia en el seminario y con las teologías de Gruden de todos los teólogos sistemáticos. Preocúpese por predicar la Biblia, preocúpese por predicar la Biblia y preocúpese por vivir la Biblia. Sea un ejemplo vivo de Cristo, punto. Esa es la mejor teología. Que qué postura, que si infra, alto, supra, hetero, hiper, multi, poli, nada. Simplemente yo soy cristiano y leo la Biblia. Punto. ¿Qué mejor predicación? Sin tanta arandela, sin tanto adorno, sin tanta grandilocuencia, que nos hace ver es como torpes, porque en realidad ese no es el evangelio es arrepiéntanse y crean en Cristo. Sí, el evangelio no es hiper, super, pro, no, el evangelio es simplemente cree en Cristo, y sus pecados serán perdonados. ¡Viva el evangelio! Muchos se molestan cuando me preguntan, pastor, ¿y usted qué postura escatológica tiene? ¿Usted qué postura sobre Apocalipsis tiene? ¿Usted qué postura sobre...? Yo no tengo ninguna postura, yo simplemente soy bíblico y creo lo que la Biblia dice. Y eso no le gusta al que quiere controvertir y quiere pues dárselas de más conocimiento. Aquí estamos en una clase teológica, podemos profundizar un poco conceptos, pero igual ustedes se han dado cuenta que el estilo de nuestras clases es mucho más bíblica y pastoral que conceptual. O sea, no porque no tengamos conceptos, se nos ha caído el pelo por tanto concepto, sino porque no estamos aquí, no nos importan los conceptos, nos importa más entender la verdad y poderla trazar con sencillez y con pertinencia, más que manejar un concepto. El intelectualismo por lo menos ha pasado, o pasa, creo, que alguien se puede coger de un argumento para acusar fácilmente a alguien de una teología equivocada cuando tiene, ¿cómo se llama? Ese prejuicio. Y a veces en la denuncia que él hace es lo que él no hace y lo que no quiere hacer. Entonces, básicamente ese intelectualismo en la iglesia de lo que el pastor nos dice, nos puede llevar a argumentos no bíblicos, porque sí, todo predicador tenemos un error desde citar a un personaje, estamos hablando de Job en nuestra mente y resulta que es Jonás. ¿Qué decimos? No es en serio, a veces citamos un versículo y no lo citamos bien. Nos puede pasar, pero eso no significa que seamos herejes. Eso significa que somos humanos y nosotros nos equivocamos en nuestra oratoria. Pero eso tampoco no es el argumento para decir que nosotros somos hijos del diablo o estamos obrando mal. Hay aplicaciones también muy vehementes que uno puede hacer llegado un momento y alguien dice, a mí no me gustó. ¿Por qué? Porque no fue misericordioso, no fue piadoso. Pero si es la verdad de Dios, ese intelectualismo es tan peligroso que días yo compartía con alguien el evangelio y me decía eso, es que a mí los cristianos me ofenden todo el tiempo porque se creen los dueños de la vida, los dueños de los principios, los dueños de la verdad. Y creo que no es así, me decía, es una muchacha universitaria que tiene sus razones, ya está trabajando, ya es casada, entonces me decía eso, o sea, yo por eso no me gusta ir a ninguna iglesia, creo en Dios, pero yo no he podido entrar en una iglesia porque me tienen muy decepcionado los pastores porque hablan desde como si fueran los dueños de la verdad y no es así lo que me decía ella, pero es su intelectualismo usando la Biblia para negar a lo que ella necesita rendirse y corregir, porque al final me enteré que era vegetariana. Pero vegetariana de esos que son veganos, que no comen huevo, no comen leche, no comen nada, solo comen vegetales. ¿Por qué? Porque todos los que son carnívoros y consumen eso son gente cruel que maltrata a los pobres animalitos y ya, imagínense. Pero ¿qué culpa tienen las lechugas? Yo le decía, háblale a las Pero, planticas y verás cómo ellas responden. pero mire lo interesante, no quiere a los cristianos porque se creen dueños de la verdad, porque ella tiene la verdad. Ujú. Entonces,
Controvierten mi verdad. Increíble. Muy bien. Entonces vamos a dejar hasta por aquí, amados hermanos, porque nuestro hermano David ya no nos dejó hablar más. Vamos a dejar por acá, vamos a pedir al Señor que nos dé buen fin de semana, buen culto mañana, en todas las iglesias donde estamos, y que nos permita seguir adelante. La próxima semana, con la ayuda del Señor, estaremos por acá. Pastor, solo quería aterrizar algo que creo que me quedó en el aire. El intelectualismo relacionado con el humanismo es tan peligroso como el intelectualismo cristiano dogmático. ¿Por qué razón? Porque da una respuesta fuera del evangelio. El evangelio tiene la verdad, tiene la palabra de verdad, pero también tiene las acciones apropiadas o prácticas frente al error dentro de la iglesia, ya sea un error intencional, pecaminoso, o un error por ignorancia o desconocimiento. Y siempre es acompañar, siempre es orar los unos por otros, sostenerse los unos por otros, guiar los unos por otros, salvarnos los unos a los otros, buscarnos, protegernos, porque nos lleva a la unidad y no a la división. Nos lleva a la pastoral del acompañamiento y no al prejuicio jactancioso de como yo me separo, me aparto o no camino con tal persona. Muchas gracias. Si me permiten, vamos a terminar en oración. Sí, Señor. Amado Señor, buen Dios, gracias por ser nuestro Dios. Gracias por abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras mentes, darnos un corazón nuevo. Gracias, Señor, porque en tu palabra hemos encontrado amor, gozo, paz, y te esperamos, Señor. Esperamos no para que sacies nuestras curiosidades, sino para vivir contigo desligados del pecado. Señor, gracias por esta hermosa creación donde nos has puesto. Ayúdanos, Señor, en todas nuestras decisiones, individuales o colectivas, para glorificarte a través de una buena mayordomía. Y ayúdanos, Señor, a no perder de perspectiva nuestra salvación, porque mientras vienes tú, Señor, mientras que nos llamas a tu presencia, tenemos que vivir día a día de tu mano. Y ayúdanos, Señor. Gracias por este año académico que está acabando, Señor. Gracias por la vida del pastor Ismael, por nuestro seminario, por cada uno de los estudiantes que están aquí. Que seas tú, Señor, capacitándonos y dándonos también los recursos para poder sostener esta maravillosa obra que es la extensión de tu reino. Tuya, Señor, es la gloria por siempre. Y te rogamos, Señor, que seas tú afirmándonos en esta verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor me los bendiga. Chao, chao a todos, amados hermanos. Bendiciones. Feliz fin de semana. Adiós.